Hola, mi nombre es Lady Lisbeth Manaco Chachi y soy estudiante de la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión les vamos a presentar un tema del curso de Bioquímica y Biología Molecular con nuestro docente y canaque Ordinola Juan Damián. Además, contaremos con la participación de nuestros compañeros Nicole Cabero, Marina Córdoba, Christopher Paico y Carlos Sánchez. El tema que presentaremos es el recambio proteico. Como índice tendremos la definición del recambio proteico, sus características, sus explicaciones, señales químicas, velocidad y por último conclusiones. Las proteínas del cuerpo están en un continuo proceso de cambios. Por un lado, se degradan hasta sus aminoácidos constituyentes y por otro, se utilizan estos aminoácidos junto con los obtenidos de la dieta para la formación de nuevas proteínas en base a las necesidades del instante. A este mecanismo se le llama recambio proteico. Es imprescindible para el mantenimiento de la vida, siendo la principal causa del consumo energético en reposo. El recambio proteico. Se dice que es la expresión del catabolismo de las proteínas que se define como la degradación intracelular de las proteínas, con la finalidad de reciclar o degradar los aminoácidos de las mismas. Este proceso lo lleva a cabo particularmente por las enzimas endoproteasas y exoproteasas no específicas. Estas enzimas hidrolizan enlaces peptídicos internos. Los péptidos resultantes se degradan hacia los aminoácidos por medio de las endopeptidasas y como resultado se dan los aminoácidos que estos pueden ser reciclados directamente, utilizados para crear nuevos aminoácidos o convertirse en otros compuestos como la energía a través del ciclo de Krebs. ¿Qué se necesita para que este proceso pueda darse? La síntesis de proteínas debe mantenerse en una velocidad suficiente para reponer las pérdidas producidas por la degradación de las proteínas, además de que las proteínas que se degradan deben estar en condiciones óptimas, o sea, estar saludables. Estas deben de tener un mantenimiento del balance nitrogenado, o sea, de que no haya tanto nitrógeno en el cuerpo, porque el nitrógeno es una sustancia que en exceso y junto a otros componentes es potencialmente tóxica. La ingesta diaria de proteínas, 100 gramos. En nuestro cuerpo debemos consumir como mínimo 100 gramos de proteínas. Degradación, síntesis diaria de proteínas, 400 gramos. Nuestra síntesis diaria debe de ser de 400 gramos para que sea posible la degradación. ¿Para qué utilizan las células el recambio proteico? En primer lugar, tenemos el control de calidad, que permite eliminar proteínas anómalas o innecesarias. La eliminación selectiva de proteínas es uno de los mecanismos más empleados en el control de procesos celulares complejos, pues permite limitar la actividad de estas moléculas a momentos específicos de la vida celular. Como segundo punto tenemos la regulación de etapas metabólicas. La concentración y en consecuencia la actividad de una enzima puede ser modificada. Enzimas que juegan un papel clave en la regulación de vías metabólicas tienen vidas medias particularmente cortas. Tercer punto, tenemos que también participa en los tejidos. Las elevadas tasas de recambio proteico les permiten adaptarse a cambios ambientales. Por ejemplo, en el esófago, el estómago e intestino delgado tienen un recambio proteico elevado debido a su actividad secretora. El rápido desplazamiento y muerte de las células de la mucosa del tracto intestinal en el hígado tiene una tasa de recambio relativamente elevado que facilita su adaptación a cambios y alteraciones en la ingesta de nutrientes. En el tejido muscular, cardíaco y esquelético, el recambio proteico es relativamente bajo. Como punto 4 tenemos el recambio proteico está más elevado, se da en la vida fetal y desciende gradualmente desde el recién nacido hasta el adulto. La mayor síntesis proteica
se da cuando el niño es prematuro, que es 2 veces mayor que la de un niño preescolar y 3 a 4 veces mayor que en un adulto. Y como punto 5 tenemos el control del ciclo celular eucariota. La sucesión a través de las fases del ciclo celular está regulada por la síntesis y degradación oportunas de proteínas ciclinas. Ciclo de biosíntesis y degradación continua de proteínas. Las dimensiones macroscópicas del recambio proteico pueden apreciarse considerando un día de la vida de una persona de 70 kilos de peso. Habitualmente, esta persona consume 100 gramos de proteínas diarias y puesto que el balance de nitrógeno está en estado estacionario, excretará una cantidad equivalente de productos nitrogenados terminales. No obstante, los estudios de marcaje isotópico indican que se sintetizan unos 400 gramos de proteínas al día y que se degradan 400. Aproximadamente 3/4 partes de los aminoácidos liberados se reutilizan en la síntesis proteica y los demás se degradan y se excreta el nitrógeno. Así pues, el conjunto total de aminoácidos consiste en 500 gramos al día, de los cuales 100 son ingeridos y 400 liberados a través de la degradación proteica. De este conjunto, 400 gramos se utilizan en la síntesis proteica y 100 se catabolizan y se excretan. A continuación le doy pase a mis compañeros. Mi nombre es Carlos Sánchez y yo les voy a hablar sobre las explicaciones del recambio proteico. Bueno, para entrar un poquito en el tema, la hidrolización diaria de proteínas tisulares y el proceso de síntesis requieren de ciertas necesidades metabólicas, ya que la unión de cada aminoácido a la cadena polipeptídica consume una gran cantidad de ATP, por lo que surgen ciertas dudas sobre este gran requerimiento de energía. Unas vendrían a ser, por ejemplo, ¿por qué deben sufrir estas proteínas un recambio si su degradación no representa un mecanismo de control metabólico? ¿O por qué no es este recambio una pérdida inútil de energía? Bueno, entonces, para explicar esto, encontramos, valga la redundancia, las explicaciones del recambio proteico. Comenzamos con lo que es el control de calidad. Aquí todos los componentes intracelulares, incluidas las proteínas, sufren de alteraciones, en especial oxidaciones o por actividad biológica. Pero la capacidad que tienen estas proteínas para reparar estos daños es muy limitada si hacemos una comparación pues con los ácidos nucleicos. Como les iba diciendo, pues el control de calidad deriva en las alteraciones en las proteínas, y pasamos a lo que vendría a ser el ROS, y las áreas afectadas de estas vendrían a ser en su estructura, conformación y la actividad biológica. Entonces, el recambio proteico vendría a ser lo que podemos llamar un control de calidad, en el cual se degradan y sustituyen proteínas normales y modificadas por igual. O eso es lo que se creía, ya que según algunos estudios recientes, este proceso no es tan aleatorio como se le considera, debido a que se degradan de forma preferente o de forma selectiva proteínas que están alteradas químicamente o que se han alterado químicamente. El más mínimo cambio químico va a marcar, ¿no?, a una proteína, que la va a dejar en la mira de una enzima
proteolítica, que va a identificar específicamente el marcador que se le ha puesto a esta proteína y como consecuencia la va a degradar. Por otro lado, se sabe también que proteínas mutantes y bacterias también son degradadas con una gran rapidez. En definitiva, los cambios estructurales van a interferir con la estabilidad proporcionada por las proteínas en el medio intracelular. Bueno, pasando a la explicación de regulación de etapas metabólicas, aquí se va a observar esta por medio de la, valga la redundancia, observación, y se ha logrado determinar las vidas medias de las proteínas, que mediante un recambio proteico van a sufrir modificaciones en su actividad enzimática y en las concentraciones. Aquí las enzimas van a estar presentes en la regulación de las vías metabólicas que tienen vidas medias cortas. En lo que vendría a ser la explicación de la adaptación celular, tenemos que a través de del recambio proteico, las células pueden adaptarse a ciertos cambios ambientales. Un ejemplo puede ser cuando algunas bacterias en la proteólisis intensa van a estar relacionadas con la esporulación. Entonces, estas esporas van a ser una forma termoestable del microorganismo que va a contar con un metabolismo mínimo y puede llegar a subsistir durante meses e incluso años. Entonces, va a ocurrir un extenso recambio proteico cuando las condiciones metabólicas induzcan la esporulación de una célula en proceso de crecimiento. Y aquí los aminoácidos que se liberen van a pasar a ser una especie de materia prima para sintetizar las proteínas de la espora. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, soy la estudiante Andrea Nicole Cabero Lima y continuando con la explicación de mi compañero, también venimos a encontrar lo que vienen a ser los mecanismos fisiológicos. Estos vienen a ser numerosos procesos fisiológicos que vienen a depender tanto como la de las reacciones de degradación oportunas como el de la síntesis. Entre esos ejemplos hemos destacado los que se encuentran en el control del ciclo celular eucariota y la prestación antígena. La progresión de las células eucariotas a través de las fases del ciclo celular vienen a estar reguladas por la síntesis y degradaciones oportunas en una clase de proteínas que se les denomina ciclinas. En la prestación antigénica, determinadas por células del sistema inmunitario, por ejemplo, tenemos los que son los macrófagos, capturan lo que son las sustancias anormales o ajenas. La mayoría de las moléculas que pueden descender una respuesta inmunitaria se denominan antígenos y vienen a ser polipéptidos o proteínas. El antígeno degradado parcialmente se transfiere a lo que es la membrana plasmática del macrófago, donde ésta se utiliza para poder activar los determinados linfocitos T mediante interacciones de célula a célula. Luego también encontramos lo que son los procesos patológicos. Esto viene a darse en múltiples enfermedades genéticas humanas. Se puede ver aquí la importancia de la degradación de las proteínas anómalas. En varias anemias hereditarias, un gen mutante viene a determinar lo que es la síntesis de las moléculas anómalas de la hemoglobina, que no se pliegan adecuadamente y se destruyen inmediatamente después de su síntesis. Hay un conjunto de proteínas mal plegadas que se acumulan dentro en determinadas neuronas del cerebro, sujetas con las
y estas vienen a estar sujetas con enfermedades que vienen a ser, por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer. Ya se vienen realizando muchos estudios para poder averiguar por qué las neuronas de estos individuos se dejan degradar por las proteínas anormales. A continuación, mi siguiente compañera seguirá con la explicación. Continuando con la exposición, mi subtema es señales químicas de recambio proteico. Las tasas de recambio varían por las distintas proteínas hasta 1000 veces. Mientras tanto, la diferencia de estabilidad de las proteínas según su tamaño varía por su desnaturalización in vitro y pueden ser mucho menores. Hay 6 características estructurales a las que se le conocen como factores determinantes de la tasa de recambio. La primera es ubiquitinación. La ubiquitina es la proteína más pequeña que contiene 76 aminoácidos. Se pueden encontrar en todas las células eucariotas. Pertenece a la clase de proteínas que se denominan proteínas de agresión o proteínas de choque térmico, ya que se acelera o se inicia cuando las células son agredidas. Mantiene una reacción dependiente de ATP con las proteínas que condensan los residuos de glicina, C-terminales, de la ubiquitina, con grupos amino de lisina de la proteína. Esas proteínas son modificadas para la degradación que poco después pasan por complejo proteolítico. Es cierto que todavía no está claro que se determine que una proteína sea marcada por la ubiquitina, aunque parecen intervenir aspectos estructurales. Este proceso se denomina el beso de la muerte. La segunda es residuos oxidados. Son residuos que están alterados por oxidasas o por ataque de ROS, que promueven la degradación proteica. El hierro 2 positivo es esencial para el proceso y los residuos de lisina, arginina y prolina, los más vulnerables a la oxidación. Estas modificaciones marcan a esas proteínas para su posterior degradación por las proteasas citosólicas. Ejemplo reciente es el aislamiento de una proteasa en Escherichia coli y en el hígado de rata, que es capaz de degradar in vitro a la glutamina sintetasa oxidada, pero no ataca a la enzima nativa. La acumulación de proteínas con daños oxidativos más allá de la capacidad de la célula para eliminarlas y sustituirlas. Secuencia PES. Son proteínas con una vida media menor de 2 horas. Son ricas en regiones que contienen los aminoácidos prolina, glutamato, serina y treonina. A las regiones de entre 12 y 60 residuos de longitud que son llamadas secuencias PES. Las proteínas de vida media larga son muy pocas. Es probable que las regiones PES formen parte de un esquema de reconocimiento para los sistemas enzimáticos que degradan las proteínas de vida media corta. Continuamos con ciclinas y caja de destrucción. Las ciclinas son proteínas relacionadas con el ciclo celular de eucariotas. Para que la célula continúe desde metafase a anafase, se trata de una degradación muy controlada, dependiente de un paso previo de marco de la ciclina con ubiquitina. En casi todas las ciclinas se ha localizado una secuencia señal, una caja de destrucción formada por 9 aminoácidos que se encuentran en los residuos entre 13 y 66 de la secuencia proteica. Residuo N-terminales. Es la proteína responsable por susceptibilidad a la degradación. Un residuo N-terminal de PHE, LU, TIR, TRP, LIS, ARG, ILE o HIS está relacionado con una vida metabólica corta, mientras que las proteínas con otros ánimo terminales
tienen una vida más prolongada. Otros grupos N-terminales producen desestabilización de la proteína tras su modificación. La dependencia de la vida media es una proteína con extremo N-terminal. Estas observaciones que se realizaron en sus proteínas naturales se han visto confirmados por experimentos en los que se modifica el residuo N-terminal mediante mutagénesis dirigida, lo cual se produjeron cambios correspondientes de la vida media de las proteínas mutantes. Por último tenemos pentapédido KFERQ. Son secuencias peptídicas que marcan proteínas citosólicas para su proteólisis lisosomal. Esta secuencia es una de las señales para que las proteínas entre los lisosomas. Este marcaje de proteínas no está relacionado con la ubiquitina. Hola, mi nombre es Christopher Paico y yo les hablaré sobre la velocidad de recambio proteico. Bien, en la velocidad de recambio proteico tenemos principalmente que es la llamada tasa de renovación, que se puede diferenciar o puede ser variable según cada proteína. Con semividas, que las semividas vendría a ser el tiempo medio de vida que tiene una proteína, que corresponden a órdenes dentro de la célula. Al aumentar en 0.5 a 35 horas en las células de los mamíferos en división, su tiempo es de 24 horas de células de ciclo. Y en las celdas que no se dividen es de 43 horas. Bien, velocidad del recambio proteico. La vida media de las diferentes proteínas presentes en el cuerpo puede ser de minutos hasta horas. Además, la tasa de renovación proteico se ve relacionada con su función o localización subcelular. Tenemos aquí el comportamiento y la vida media de cada una de las proteínas. Por ejemplo, tenemos las proteínas presentes en las mitocondrias, que su tiempo de vida es largo. Las proteínas RER es largo igual. Los complejos, ribosomas, proteosomas también es largo. Tenemos vida media para el caso de las proteínas reguladoras, y en el caso de las proteínas estructurales tenemos que su tiempo de vida es largo. Ya para finalizar con la exposición tenemos las conclusiones. Tenemos que el recambio proteico es un proceso de biosíntesis y degradación continua de proteínas. Las proteínas cuentan con una capacidad limitada de reparación si las comparamos con otras biomoléculas. Existe una degradación selectiva en el proceso de recambio proteico, no como se creía antes, de que este proceso se desarrollaba de forma aleatoria. Cada órgano tiene funciones particulares, mismas que varían de acuerdo a las condiciones de ayuno o posabsortivas y de enfermedades, dando como resultado modalidades de utilización de los sustratos aparentemente satisfactoria en estados fisiológicos, pero a veces deleteran en estados patológicos. Ya, ahora sí, para finalizar, tenemos esta frase de Albert Einstein: la cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de toda arte y toda ciencia. Muchas gracias.